Imagina el olor acre de las agujas de pino húmedas después de la lluvia, el sonido del viento gimiendo a través de las copas de árboles centenarios, la sensación de la tierra húmeda y fría bajo tus botas. Estás en los montes Apalaches, un tapiz vasto y antiguo tejido con montañas escarpadas, valles profundos y bosques que parecen extenderse hasta el infinito. A primera vista, la belleza es sobrecogedora, una sinfonía de verdes vibrantes y azules brumosos. Pero a medida que te adentras más, una tensión invisible comienza a envolverte. No es solo la dificultad del terreno o la posibilidad de encontrarte con la fauna salvaje, es algo más sutil, más profundo, algo que se siente en el aire mismo. Aquí, en el corazón de los Apalaches, existe un reglamento no escrito, un código ancestral susurrado por el viento y grabado en la memoria colectiva de generaciones. No es un conjunto de normas oficiales, sino un pacto tácito entre el mundo visible y un reino invisible que se entrelaza con él. Este reglamento es una amalgama de respeto ancestral por la naturaleza indómita, leyendas escalofriantes transmitidas de boca en boca, y un inquietante cuerpo de testimonios de encuentros inexplicables. Es una advertencia constante. Estás entrando en un lugar diferente, un lugar donde las reglas del mundo ordinario pueden no aplicarse, un lugar donde no estás solo, y donde el respeto y la precaución no son solo recomendables, sino esenciales para tu supervivencia, física y quizás, espiritual. Los Apalaches no son solo montañas, son centinelas silenciosos de una historia profunda, testigos de eras geológicas y de la huella de innumerables generaciones humanas, desde las culturas indígenas que veneraban estas tierras como sagradas hasta los pioneros que lucharon por domarlas, y las comunidades que aún hoy viven en su abrazo y bajo su sombra. En este vasto territorio, la línea entre lo tangible y lo intangible se difumina. El folclore no es solo entretenimiento, son mapas codificados de peligros invisibles. Las leyendas no son solo cuentos de fogata, son ecos de experiencias reales, advertencias veladas sobre las entidades que, según se dice, comparten este espacio con nosotros. Prepárate para un viaje que va más allá de la geografía. Nos sumergiremos en el aterrador reglamento de los Apalaches, explorando sus raíces en el respeto ancestral, desentrañando las advertencias ocultas en el folclore, y confrontando los testimonios escalofriantes que sugieren la presencia de un reino oculto, poblado por entidades que observan desde las sombras y que, en ocasiones, se manifiestan de formas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Este no es solo un artículo, es una inmersión en un misterio que se extiende más allá del tiempo y el espacio, un misterio que late en el corazón mismo de los montes Apalaches. Desglosando el pacto silencioso con la sombra. El aterrador reglamento de los Apalaches no es una lista de mandamientos, sino un tejido complejo de entendimientos y precauciones que se manifiestan en tres pilares fundamentales: el respeto ancestral por la naturaleza, las advertencias del folclore y las leyendas, y los inquietantes testimonios de encuentros inexplicables. Exploremos cada uno de estos pilares con mayor profundidad. 1. El respeto ancestral por la naturaleza indómita, más allá de la supervivencia básica. El respeto por la naturaleza en los Apalaches va mucho más allá de las prácticas básicas de supervivencia. No se trata solo de evitar perderse o ser atacado por animales salvajes. Se trata de reconocer que la montaña es una entidad viva, con su propia energía, su propio ritmo y su propia conciencia, por decirlo de alguna manera. Es un respeto que se remonta a las culturas indígenas que habitaban estas tierras antes de la llegada de los europeos, quienes entendían la montaña como un lugar sagrado, lleno de espíritus y fuerzas que debían ser honradas. El terreno traicionero, no solo peligroso, sino intencional. Los Apalaches no son montañas suaves y domesticadas. Son escarpadas, abruptas y a menudo implacables. Los senderos pueden desaparecer repentinamente bajo un manto de hojas caídas, los desniveles pueden ser brutales e inesperados, y la densa vegetación puede ocultar precipicios, barrancos y otros peligros. Pero más allá del peligro físico, algunos lugareños susurran que el terreno mismo parece a veces intencional, como si la montaña no quisiera ser recorrida en ciertos lugares, como si pusiera obstáculos en el camino de aquellos que no son bienvenidos o que no muestran el debido respeto. El reglamento ancestral advierte: la montaña prueba tu valía. No la desafíes con arrogancia, o te perderás en sus laberintos. El clima impredecible, más que tormentas, cambios de humor, de la montaña. El clima en los Apalaches es notoriosamente volátil. Un día soleado y despejado puede transformarse en cuestión de horas en una tormenta torrencial, una niebla cegadora o una helada repentina. Estos cambios bruscos no son solo fenómenos meteorológicos. En el folclore local, se interpretan a veces como cambios de humor de la montaña, manifestaciones de su poder y su imprevisibilidad.
El reglamento ancestral susurra: el cielo es el espejo del espíritu de la montaña. Si se oscurece repentinamente, busca refugio. No ignores sus señales de advertencia. La vida salvaje, más que animales, guardianes del reino salvaje. Los Apalaches albergan una rica fauna, desde osos negros y pumas hasta serpientes venenosas y jabalíes. El respeto por la vida salvaje implica no solo precaución y distancia, sino también reconocer a estos animales como parte integral del ecosistema, como guardianes de este reino salvaje. En algunas leyendas, se dice que ciertos animales, especialmente los osos y los lobos, aunque estos últimos son menos comunes hoy en día, tienen una conexión especial con las fuerzas espirituales de la montaña. El reglamento ancestral advierte: no perturbes a los guardianes de la montaña. Su territorio es sagrado. Si los provocas, podrías despertar algo más peligroso que sus garras o sus colmillos. No dejar rastro, más que ecología, ofrenda de respeto a la montaña. La práctica de no dejar rastro va más allá de la simple conciencia ecológica. En los Apalaches, se convierte en una ofrenda de respeto a la montaña misma. Dejar basura, contaminar el agua, hacer ruido excesivo o alterar el entorno no solo es perjudicial para el ecosistema, sino que se considera una profanación, una falta de respeto hacia las fuerzas que habitan este lugar. El reglamento ancestral exige: la montaña te ofrece su belleza y su refugio. A cambio, debes dejarla intacta, pura, como la encontraste. Tu respeto es tu ofrenda. 2. Las advertencias del folclore y las leyendas escalofriantes. Mapas de lo invisible. El folclore de los Apalaches es un tesoro de historias escalofriantes, leyendas ancestrales y advertencias codificadas. Estas narraciones no son solo entretenimiento, son mapas de lo invisible, guías para navegar por las realidades ocultas de la montaña. Transmitidas de generación en generación, estas leyendas encapsulan la sabiduría ancestral, las experiencias de encuentros inexplicables y el conocimiento de los peligros que acechan más allá del mundo visible. No desviarse del camino marcado. Especialmente de noche, entrando en territorios no reclamados. Los senderos en los Apalaches son más que simples rutas, son venas de seguridad en un laberinto potencialmente hostil. Desviarse del camino, especialmente al caer la noche, se considera una transgresión, una entrada en territorios no reclamados, donde las reglas del mundo ordinario se diluyen y los peligros se multiplican. No solo te arriesgas a perderte físicamente, sino que te expones a entrar en contacto con entidades que prefieren la oscuridad y la soledad. El reglamento susurra: el camino es tu protección. Salir de él es abrir la puerta a lo desconocido. De noche, esa puerta se abre de par en par. Escuchar los sonidos del bosque y desconfiar de los silencios. El silencio como presagio o presencia. El bosque apalache es un concierto constante de sonidos naturales. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, el crujir de las hojas, el zumbido de los insectos. Pero los silencios repentinos, la ausencia total de sonido, son profundamente inquietantes. Anomalías que se interpretan como presagios o incluso como la presencia de algo. Se dice que cuando el bosque se calla, es porque algo está observando, acechando o preparándose para manifestarse. El reglamento advierte: cuando el bosque te silencie, escucha con más atención. No es el silencio de la paz, sino el silencio de la espera. Y lo que espera puede no ser benevolente. No provocar a las entidades del bosque, despertando la ira de lo invisible. Las leyendas apalaches están repletas de historias de espíritus de la naturaleza, criaturas oscuras y presencias ancestrales que habitan la montaña. Profanar lugares sagrados, como antiguos cementerios indígenas o sitios naturales venerados, faltar al respeto a la naturaleza, con actos de vandalismo o contaminación, o realizar rituales inapropiados se considera una provocación directa, un despertar de la ira de lo invisible. Las consecuencias de esta provocación pueden ser variadas, desde mala suerte y accidentes hasta encuentros aterradores, y en casos extremos, desapariciones. El reglamento implora: la montaña no perdona la falta de respeto. Sus entidades son guardianes celosos. No juegues con fuego invisible, o te quemarás más allá de lo físico. Cuidado con las luces extrañas y los fenómenos inexplicables, señales de realidades alternativas. Luces que se mueven sin explicación en la oscuridad del bosque, voces susurrantes que parecen venir de ninguna parte, figuras sombrías que se vislumbran entre los árboles, objetos que desaparecen y reaparecen inexplicablemente. Estos son señales. Indicaciones de que has entrado en un reino donde las leyes de la física y la lógica se distorsionan,
un lugar donde las realidades alternativas se entrelazan con la nuestra. Estos fenómenos no deben ser investigados con curiosidad imprudente, sino tratados con cautela y respeto. El reglamento aconseja: cuando la realidad se doble, no la fuerces. Aléjate, retrocede, y permite que el velo vuelva a caer. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. 3. Los encuentros inexplicables y los testimonios aterradores. Ecos de lo innombrable. Más allá del folclore, existe un inquietante cuerpo de testimonios de personas que han experimentado fenómenos inexplicables en los Apalaches. Estos relatos, a menudo compartidos en voz baja y con cautela, alimentan el aterrador reglamento y refuerzan la creencia de que algo más, algo innombrable, acecha en estos montes. Estos encuentros no son meras anécdotas, son ecos de lo innombrable, fragmentos de una realidad que escapa a nuestra comprensión racional. Desapariciones misteriosas, engullidos por la montaña o llevados por algo más. Los Apalaches tienen un historial trágico de personas que desaparecen sin dejar rastro. Si bien algunas desapariciones pueden explicarse por accidentes, fauna salvaje o negligencia, muchas permanecen envueltas en un misterio impenetrable. La falta de pistas, la ausencia de cuerpos, y la sensación de que simplemente se desvanecieron en el aire alimentan teorías sobre fuerzas desconocidas en juego. En el folclore local, se susurra que algunos desaparecidos han sido engullidos por la montaña o llevados por algo más, entidades o fuerzas que residen en sus profundidades. Avistamientos de criaturas extrañas. El bestiario oculto de los Apalaches desvelado. Los Apalaches son un punto caliente para la criptozoología, un lugar donde el bestiario oculto del mundo parece desvelarse. Estos avistamientos, ya sean reales o producto de la imaginación, contribuyen al sentimiento palpable de que algo más habita el bosque, criaturas que escapan a la clasificación científica y que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. La persistencia de estos relatos, a lo largo de generaciones, sugiere que algo real, o al menos psicológicamente poderoso, está en juego. Experiencias paranormales. Cuando el velo se adelgaza, testimonios de ruidos inexplicables, pasos sin origen, susurros ininteligibles, gemidos lejanos, voces susurrantes en la noche, sensaciones de ser tocado por manos invisibles, avistamientos de figuras fantasmales y fenómenos de tiempo perdido son comunes en los Apalaches. Lugares con historias trágicas, campos de batalla, antiguos asentamientos abandonados, lugares de tragedias naturales, o con una energía particularmente intensa parecen ser focos de actividad paranormal, lugares donde el velo entre los mundos se adelgaza, permitiendo que lo invisible se filtre a nuestra realidad. La sensación opresiva de ser observado, la mirada invisible de la montaña, quizás la experiencia más común, y a la vez más inquietante, en los Apalaches es la sensación constante de ser observado, incluso cuando no hay nadie a la vista. Esta sensación, a menudo acompañada de malestar, ansiedad, paranoia o incluso terror, se atribuye a la mirada invisible de la montaña, la presencia de entidades desconocidas o la propia conciencia del lugar, que parece ser consciente de nuestra intrusión. Esta sensación opresiva es un recordatorio constante. No estás solo en los Apalaches. Algo te observa, algo te juzga y algo podría estar esperando. Tipos de entidades. El bestiario de la sombra Apalache. El bestiario de los Apalaches es vasto y misterioso, poblado por criaturas que pertenecen tanto al folclore ancestral como a los testimonios modernos. Aquí expandimos la descripción de algunas de las entidades más mencionadas. Criaturas crípticas. Los habitantes de lo indómito. Bigfoot Sasquatch, el gigante esquivo del bosque profundo, descrito como un primate bípedo gigante, cubierto de pelo oscuro, con una fuerza y agilidad asombrosas, y una capacidad para moverse silenciosamente a través del bosque. Se le considera extremadamente inteligente y esquivo, evitando el contacto humano deliberadamente, pero observando desde las sombras. En el folclore nativo americano, se le ve a veces como un guardián del bosque, una criatura sagrada que debe ser respetada y dejada en paz. Otman, el presagio alado de la tragedia, una criatura humanoide alada con ojos rojos brillantes y penetrantes, a menudo asociada a presagios de desastre y eventos trágicos. Su avistamiento más famoso en Point Pleasant, Virginia Occidental, precedió al colapso del puente Silver Bridge en 1967. Se le describe como ominoso, perturbador, y una señal de que algo terrible está por venir. Wendigo, la encarnación del hambre insaciable, una criatura de origen nativo americano, asociada a la glotonería, el canibalismo y los espíritus malignos del invierno. Se dice que surge cuando un humano recurre al canibalismo para sobrevivir,
transformándose en una entidad monstruosa impulsada por un hambre insaciable. Aunque más común en regiones del norte, algunas leyendas lo vinculan a los Apalaches, como una advertencia contra la desesperación y la oscuridad que puede consumir el alma humana en la soledad del bosque. Skinwalkers, los cambiaformas malignos, figuras del folclore nativo americano, capaces de cambiar de forma y transformarse en animales, lobos, coyotes, osos, etc. Se les considera seres malignos y peligrosos, con intenciones maliciosas hacia los humanos. Se dice que utilizan sus habilidades de cambio de forma para engañar, acechar y dañar a sus víctimas. En los Apalaches, se les asocia a veces con áreas de energía oscura o lugares profanados. Bestias negras, perros negros fantasmales, los heraldos de la muerte, criaturas caninas grandes, oscuras y espectrales, con ojos brillantes y a menudo sin sonido al moverse. Se les asocia a la muerte, la mala suerte, y como presagios de tragedias. Su avistamiento se considera un mal augurio, una señal de que la muerte está cerca. En algunas leyendas, se dice que son guardianes de portales a otros mundos o mensajeros de entidades oscuras. Espíritus y fantasmas, ecos del pasado y fuerzas de la naturaleza. Espíritus de la naturaleza, los guardianes de lugares sagrados, entidades asociadas a lugares específicos de la naturaleza, árboles antiguos, ríos, montañas, cuevas, cascadas. Pueden ser protectores del lugar, fuerzas caprichosas que reaccionan al respeto o la falta de él, o manifestaciones de la propia energía de la montaña. Se dice que pueden comunicarse a través de fenómenos naturales, el viento, el sonido del agua, el movimiento de las hojas, y que pueden manifestarse de formas sutiles, o en ocasiones, de maneras más directas. Fantasmas de indígenas americanos, los ancestros olvidados. Los Apalaches fueron hogar de numerosas tribus nativas americanas, Cherokee, Shawnee, Iroquois, etc., y se dice que los espíritus de sus antepasados aún residen en estas tierras, especialmente en lugares sagrados. Estos fantasmas pueden manifestarse como visiones, sonidos de tambores o cantos, sensaciones de presencia, o incluso como figuras espectrales. Se les considera guardianes de su territorio ancestral y testigos silenciosos de la historia de la montaña. Fantasmas de colonos y mineros, las almas atrapadas en la tierra. La historia de los Apalaches está marcada por la colonización, la minería y tragedias laborales. Se reportan fantasmas de mineros atrapados en derrumbes, colonos pioneros que murieron en circunstancias difíciles y víctimas de accidentes industriales. Estos fantasmas suelen estar ligados a lugares específicos donde sufrieron o murieron, repitiendo patrones de comportamiento o manifestándose en momentos de angustia. White Lady, el arquetipo de la tragedia femenina. Un arquetipo de fantasma femenino, presente en muchas culturas, que se manifiesta en forma de figura vestida de blanco. En los Apalaches, se asocia a menudo a tragedias amorosas, muertes violentas, o mujeres que sufrieron injusticias. Su aparición se considera un presagio de tristeza o un recordatorio de historias olvidadas de dolor y pérdida. Entidades de origen desconocido, los habitantes de la sombra. Los seres de la periferia, figuras oscuras, bidimensionales, que se vislumbran en la periferia de la visión, en rincones oscuros o en reflejos. Su naturaleza es incierta, asociándose a veces a fantasmas, demonios, entidades interdimensionales o incluso manifestaciones de la propia sombra psicológica humana. Se les describe como inquietantes, elusivos y a menudo con una sensación de malicia o negatividad. Los primitivos de lo salvaje, entidades humanoides, salvajes y esquivas, que se mueven en los bosques profundos y evitan el contacto con los humanos. A veces se les describe como primitivos, con rasgos simiescos o animales, otras como seres sobrenaturales con habilidades inexplicables. Se les considera potencialmente peligrosos, impredecibles, y como una representación de lo salvaje e indómito de la naturaleza. Presencias invisibles, el sentido de lo innombrable, la sensación de ser observado, tocado o acompañado por algo invisible, sin una forma definida. Esta categoría abarca una amplia gama de experiencias inexplicables, desde sensaciones sutiles de inquietud hasta manifestaciones más intensas de miedo o terror. A menudo se asocia a la energía del lugar, a la presencia de espíritus sin forma, o a la manifestación de la propia psique humana en un entorno salvaje y misterioso. Un pacto de conciencia y respeto en el corazón de lo salvaje. El pacto silencioso de los montes Apalaches, este aterrador reglamento invisible, no es una superstición arcaica, sino una guía para una interacción consciente y respetuosa con un territorio que es a la vez hermoso y misterioso, tangible e intangible.
Es una invitación a despojarnos de la arrogancia humana, a reconocer los límites de nuestra comprensión racional y a abrirnos a la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra percepción cotidiana. Al adentrarnos en los Apalaches, no solo estamos explorando un paisaje, estamos entrando en un reino donde la naturaleza salvaje se entrelaza con lo sobrenatural, donde el pasado se funde con el presente y donde las sombras susurran secretos ancestrales. Ignorar el reglamento es arriesgarse a perderse no solo físicamente, sino también espiritualmente, a despertar fuerzas que preferirían permanecer dormidas y a experimentar de primera mano la inquietante verdad. En los Apalaches no estás solo, y lo que te observa podría ser más antiguo y más poderoso de lo que jamás podrías imaginar. Caminar con conciencia en los Apalaches implica respetar la naturaleza en su totalidad, escuchar las advertencias del folclore, mantener una mente abierta a lo inexplicable y, sobre todo, cultivar una profunda humildad ante el misterio. Solo así podremos experimentar la belleza profunda y el asombro sobrecogedor de estos montes, y quizás vislumbrar fugazmente el reino oculto que acecha en sus profundidades, sin despertar la atención no deseada de las entidades que lo habitan. Recuerda, en los Apalaches, el respeto no es solo una virtud, es una necesidad, un pacto silencioso con la sombra, una clave para la supervivencia en un reino donde lo visible y lo invisible se entrelazan de formas que aún estamos lejos de comprender. ¿Te atreves a aceptar el pacto silencioso y adentrarte en los montes Apalaches con este nuevo entendimiento? ¿Has sentido alguna vez la mirada invisible de la naturaleza en lugares salvajes? ¿Conoces alguna leyenda o historia local de los Apalaches que refuerce este aterrador reglamento? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos crear una comunidad de exploradores de lo misterioso, un espacio para compartir historias, leyendas y reflexiones sobre los rincones más enigmáticos del mundo. Y si este viaje a lo desconocido te ha intrigado, no olvides darle like a este artículo y compartirlo con aquellos que buscan misterio y aventura. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los límites de la realidad, desentrañando enigmas ancestrales y adentrándonos en los reinos ocultos que nos rodean. Juntos, podemos seguir caminando con conciencia en la sombra, descubriendo los secretos que la naturaleza y lo desconocido aún guardan para nosotros. La aventura del misterio continúa, y te invitamos a ser parte de ella.